Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Es un gusto saludar también al público que nos sigue a través de Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Y es un gran gusto también saludar y darle la bienvenida al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Pablo, qué gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. Amigos radioescuchas, buenas tardes. Una emisión más de México y sus historiadores. Como sacado del baúl de los recuerdos, en los sótanos de las casas antiguas, el historiador Ariel González Curi rescata la experiencia de gobierno municipal en la Ciudad de México en el periodo 1876-1912 y titula su trabajo La experiencia olvidada. Hoy estará presente esta experiencia olvidada, pero antes permítanme decirles quién es nuestro invitado. Ariel Rodríguez Curi es doctor en Historia por el Colegio de México, institución en la cual es profesor, investigador y director del Centro de Estudios Históricos. También ha sido profesor investigador en el área de estudios urbanos de la UAM Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha recibido varias distinciones, la más reciente el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas por la mejor reseña siglo XIX a una ciudad ilustrada y liberal, Jerez en el Porfiriato. Fue editor responsable del Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura, Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libros, y algunos de ellos son Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, La Experiencia Olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912. Antes de iniciar, le recuerdo que puede participar a través de sus llamadas telefónicas en este espacio que se transmite en vivo, así que no dude en comentar, en hacer preguntas a nuestro invitado. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que para usted tenemos cada semana obsequios. En esta ocasión tendremos ejemplares del libro Manuel Codorniu, El brillo de una estrella, Avatares de un médico liberal del siglo XIX, de Enrique Morales Cano, editado por el INERM. Y adicionalmente, 2 ejemplares de La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, que amablemente nuestro invitado ha traído al programa. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Pues es un gusto, amigas y amigos, contar con la presencia en México y sus historiadores de Ariel Rodríguez Curi. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Además es una distinción tenerlo aquí porque es director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, así es que es un honor que esté aquí, pero más honor que nos brinde la posibilidad de presentar en este espacio la experiencia olvidada, que ahorita nos explicará por qué es experiencia olvidada, pero es más bien una historia del Ayuntamiento de México en pleno porfiriato, prácticamente hasta los inicios de la Revolución. Y como hemos estado muy regionalistas en este mes, pues decidimos invitar a Ariel para que nos hable un poco de esta experiencia local para aquel entonces, ¿no? ¿Qué es el Ayuntamiento de México en esta época? Y qué intenciones tenía a nivel de organización de las políticas públicas, digamos, de la ex Ciudad de los Palacios, ¿no? El ayuntamiento, como aparece en La experiencia olvidada, es
relativamente una novedad político-institucional. Así es. Estamos muy acostumbrados a pensar que el primer ayuntamiento que se fundó en lo que hoy es el territorio mexicano lo hizo Cortés en las costas de Veracruz, etcétera. Pero en realidad la gran revolución municipal de la historia mexicana es la que implanta Cádiz a partir de 1812, que de hecho inaugura una tradición. Y dentro de dentro de esa tradición municipal, el Ayuntamiento de México tendría una serie de características muy peculiares. Una de las más importantes seguramente es que era un órgano tanto de gobierno como de representación política. Tenía ambas funciones, incluso hasta la Revolución Mexicana. Para que nos entendamos, diríamos que el Ayuntamiento de México era la primera autoridad civil encargada de la administración de las personas que vivían en la Ciudad de México y de las cosas que ocupaban espacio en la Ciudad de México: los tranvías, los faroles, las llaves públicas, los parques, las bancas, los pavimentos. Esas eran las tareas de gobierno del Ayuntamiento de México. Claro. Durante la época colonial había un ayuntamiento, pero estaba como muy desorganizado, ¿no? Y Cádiz le da como cierto sentido, como ciertas funciones. Digamos que el Ayuntamiento novohispano sí tiene estas características asimétricas, desorganizadas, pero además no es estrictamente una instancia electiva, es decir, donde la población participe en la elección de sus miembros. Algunos puestos son por designación del propio rey, otros son comprados, en fin, tiene una serie de características. Lo que hace Cádiz es darle al ciudadano de la capital de la República o de la principal ciudad de la República el derecho a elegir el ayuntamiento. Eso lo hace Cádiz de manera muy clara. La otra cosa que hace la Constitución de Cádiz de 1812 y que va a tener un efecto muy largo en la historia mexicana es dotar al ayuntamiento de materias de gobierno, con mucha más claridad. Administrar las cosas de una circunscripción que vamos a llamar a la larga municipio y administrar en buena medida a las personas que viven dentro de ese espacio que a la larga vamos a llamar municipio. Claro, bueno, eso es una modificación sustancial porque hay una representación política ya, ¿no? ¿Y qué pasa después, Ariel? Porque después viene pues la Constitución de 1824, antes la consumación de la independencia, la Constitución del 24 y después todo este desgarriate entre centralistas y federalistas. ¿Qué pasa con ese ayuntamiento de la Ciudad de México? Y curiosamente es una de las instituciones más estables de la independencia. No cambia ni en la definición de sus materias de gobierno ni en alguna de sus dinámicas más importantes. Es curioso además que sean las leyes centralistas las que le van a dar la organización definitiva con un documento que se llamaron las Ordenanzas Municipales de 1840, que incluso van a llegar hasta la Revolución Mexicana vigentes. Muy importante entender la historia municipal mexicana porque es una especie de infraestructura que dentro de todos los cambios y los debates ideológicos y las rupturas políticas tiene una permanencia que en otros tipos de instituciones no nos imaginamos. Y ese es el caso del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ahora, este Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿qué dominaba? ¿El casco que ahora conocemos como centro histórico o cuál era su territorio de dominación? Porque bueno, había muchos ayuntamientos, ¿no?, en la estructura. Así es, hay una estructura vertical sobre el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que es la del gobernador del distrito, que está vigente también todo el siglo XIX y hasta 1928, y es muy importante que esa figura de gobernador no era un cargo electivo, nunca lo fue en todo el siglo XIX. El gobernador del Distrito Federal era un designado por el presidente. Cosa que va a heredar después lo que llamamos el regente o jefe del departamento del Distrito Federal. La gran ruptura es en 1997, cuando por primera vez los ciudadanos eligen al titular del poder político en la ciudad. Ahora, ¿cuál es la extensión de la Municipalidad de México, el territorio natural y legal que gobernaba el ayuntamiento? Digamos que para que nos entendamos era más o menos de Peralvillo a Río de la Piedad, es decir, a Insurgentes y Viaducto, de norte a sur, y de este a oeste, digamos que iba un poco más allá de San Lázaro, donde está hoy la Cámara de los Diputados, hasta Chapultepec. Ese era más o menos el territorio del Ayuntamiento de México, con algunas
precisiones que habría que Y hacer. era un ayuntamiento de los más poderosos, porque igual se asentaban los poderes federales en el mismo, en la misma demarcación, digamos. Absolutamente. Y las demás que estaban alrededor eran otros ayuntamientos. Otras municipalidades con otros ayuntamientos que se encargaban de su gobierno. Ujú. La municipalidad de San Ángel, de Tlalpan, Ya. de Iztacalco, de Xochimilco, etcétera, Ujú. que tenían efectivamente mucho menos población. Estamos Claro. hablando de, para 1900, de una población de unos 300,000 habitantes en la Municipalidad de México, Ujú. mientras que el conjunto del resto de las municipalidades, que podrían ser hasta 13 o 14 más, Ujú. no sumaban más de 25,000, Claro. 50,000. Oye, Ariel, y bueno, con la intervención francesa y el imperio francés, ¿no hubo una modificación de esta estructura? Hubo algunos ajustes, no Porque tan... ya ves que cambiaron toda la... Así es. le pusieron departamentos, ¿no? Así es, Ujú. prefecturas y todo esto. Ujú. Hubo algunas modificaciones en lo que equivaldría al nivel del gobernador del Distrito Federal, ampliando su autoridad casi a toda la cuenca de México y más allá. Ujú. Pero curiosamente, a nivel de la estructura municipal, se tocó muy poco la definición de su materia de gobierno y de su integración. Es decir, no, por eso decía yo que es una de las estructuras más constantes, más permanentes Ujú. en prácticamente 120 años de la historia mexicana, que es mucho decir. Claro. Vamos a una pequeña pausa, Sandra, y volvemos. Así es, Pablo. Queremos recordarle al público los teléfonos, que estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana en México y sus historiadores. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. El día de hoy tenemos para usted ejemplares del libro Manuel Codorniu, El brillo de una estrella, avatares de un médico liberal del siglo XIX, de Enrique Morales Cano, editado por el INERM, y también tenemos 2 ejemplares de La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, de nuestro invitado. Además publicado por el Colegio de México, así es que a las 2 personas que nos llamen y nos hagan un comentario interesante, se llevan este libro. Ariel, bueno, después de Maximiliano, pues hay un desgarriate en el país también que afecta mucho a la Ciudad de México. Este periodo entre que se van los franceses hasta el Porfiriato, que es donde empieza el libro, ¿qué pasa con este ayuntamiento? Porque realmente era un pleito ahí de muchos intereses, ¿no? Y el ayuntamiento experimenta una evolución muy interesante en la República Restaurada y en el Porfiriato. Uh-huh. Tiene un peso simbólico muy grande. Es muy interesante reconocer, por ejemplo, que la autoridad que le da la bienvenida al presidente Juárez después de la derrota del imperio Uh-huh. no puede ser otro más que el presidente del ayuntamiento, Yeah. porque representa la ciudad. Ajá. Esa es la gran tradición que le deja depositada Cádiz al ayuntamiento. Claro. No solamente gobierna, sino representa. Uh-huh. Ese es un punto muy interesante. El ayuntamiento se va a convertir también en un bastión de los liberales puros. Uh-huh. Con frecuencia la oposición, incluso a Juárez o a Lerdo, se van a refugiar en el ayuntamiento como regidores elegidos por la Uh-huh. población Uh-huh. y se convierten en una suerte de contrapeso de facto al gobierno nacional. Yeah. Entonces esa es una dinámica que no solamente es de hoy en día, donde puede haber diferencias suena, de que opinión suena, ¿verdad? entre el jefe de gobierno y el presidente de la República, Ajá. sino en el diseño mismo de la institución municipal Yeah. está la de contrapesar a otros poderes que le son ajenos. Uh-huh. Luego, durante el Porfiriato, y Pablo, hay un fenómeno realmente fascinante. Siguen dominando los liberales, digamos, puros o moderados dentro del ayuntamiento, incluso en las primeras fases del Porfiriato. Uh-huh. Pero a partir de 1890, y este es un argumento central en mi libro, Uh-huh. se apoderan del ayuntamiento los científicos. Ah, yeah. El grupo de Limantur. Ah. Y hay un cambio Hay un cambio muy completo de su importante. organización, digamos. No tanto de su organización como de las prioridades de gobierno. Por ejemplo, se emprenden las grandes obras públicas del Porfiriato Uh-huh. en la Ciudad de México, el canal del desagüe, por ejemplo, Uh-huh. la introducción del agua potable o el
proyecto de drenaje de la ciudad, de alcantarillas y todo esto. ¿El alumbrado también? El alumbrado mismo. Y ahí ya juegan un papel bisagra muy importante los científicos, digamos, duros más conocidos, o algunos de sus allegados. De tal manera que el ayuntamiento, cuando estalla la Revolución Mexicana, va a estar en el imaginario de los maderistas urbanos considerado como un bastión de lo que más detestaban, la burocracia financiera del Porfiriato, es decir, la que está alrededor, o se suponía que estaba alrededor del Limantur. Sea cierto o no que ese fantasma de los científicos existía, la oposición democrática maderista de 1910-11 va a ubicar al ayuntamiento como un bastión de lo más recalcitrante del Porfiriato, y lo va a enfrentar, por ejemplo, en las urnas desde 1909, se están presentando a las elecciones algunos futuros maderistas. Bueno, en casi todos los ayuntamientos lo que se experimentó en el Porfiriato, en la primera etapa sobre todo, fue esta confabulación de los intereses de lo que llamamos oligarquías, ¿no? Que eran intereses normalmente extranjeros, económicos, que se mezclaban con las políticas de los ayuntamientos para hacer una política pública, ¿no? Y bueno, tener ganancias, ¿no? Eso pasó en muchísimos estados de la República, pero aquí debió de ser una cosa macro, ¿no? Sí, porque se combinaban dos cosas. Uno, una necesidad ingente de hacer obras públicas como el desagüe del Valle, que era una necesidad que se remontaba incluso que es un problema de España, que sigue siendo endémico. un problema hoy si vemos el comportamiento del agua en la cuenca de México, pero además porque en la Ciudad de México se daba una situación paradójica desde el punto de vista fiscal. La Ciudad de México era una gran productora de riqueza y por lo tanto representaba para el gobierno de Porfirio Díaz la posibilidad de tener literalmente una caja chica más allá de lo que capturaba o captaba la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, uno de los conflictos o de las diferencias más recurrentes en la administración de la ciudad es qué impuestos son federales y qué impuestos son locales, pero no solamente eso, sino quién los cobra y luego lo reparte, ¿no? Entonces eso ahí suena a mucha contemporaneidad. Sí, ¿no? sí, porque al final del Porfiriato, según el cálculo que yo hago en el libro, es muy probable que la Ciudad de México estuviera dando más al Tesoro Federal de lo que estaba recibiendo vía el presupuesto federal. Es decir, la ciudad estaba subsidiando al gobierno nacional. Claro. ¿Cuáles eran las políticas? Tú mencionas como 3 grandes periodos del ayuntamiento, pero las políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, en el Porfiriato se hicieron estos grandes fraccionamientos que ahora ya han sido devorados por el crecimiento urbano. Está las calles y avenidas, ¿no? Que crecieron, bueno, el Paso de la Reforma, nada más ni nada menos. Los monumentos históricos, en fin, una serie de políticas urbanas, ¿no? Que transformaron completamente la ciudad durante el Porfiriato. Y ahí los intereses del ayuntamiento son muy claros, ¿no? Sí, y yo creo que, mira, los retos más importantes del ayuntamiento porfiriano, el que estudio en el libro, son de dos tipos. Uno es hacer la obra o las obras públicas necesarias, y el otro es dotar de servicios no directamente por el ayuntamiento, sino por empresas concesionarias. En el libro, por ejemplo, aparece un estudio de cómo el ayuntamiento trata de regular a las empresas de tranvías, ¿no? Que es la gran novedad tecnológica del momento, porque el tranvía pasa de ser jalado por mulitas, digamos, a electrificarse, y ya está completamente electrificado hacia mediados de la década de 1890. Pero ahí el gran problema que tiene el ayuntamiento es que no tiene ni la autoridad, ni los recursos, ni la legislación regulatoria para meter al orden a una empresa que además no es mexicana, es británico y canadiense. Entonces es lo que llamaríamos hoy una empresa transnacional muy importante. Claro. El ayuntamiento a veces recurría al gobierno nacional para que le ayudara a regular el servicio de tranvías, pero el gobierno nacional no necesariamente lo ayudaba porque tenía también intereses en la empresa de tranvías. Le interesaba la presencia de ese tipo de servicios modernizados. Claro. Esto sin considerar que además la empresa de tranvías y luego la empresa de electricidad, la Mexican Light and Power, van a tener sus hombres haciendo lobby en el ayuntamiento o directamente como regidores en el ayuntamiento. Es decir,
Es Había una mezcla, como una en mezcla de muchos intereses ayuntamientos. muy compleja. Exactamente, no es completamente novedoso, pero sí es muy interesante seguir el proceso según la cual un ayuntamiento tiene que regular una empresa transnacional. Claro. Lo mismo pasa con el alumbrado, que es una empresa en su momento de capital extranjero. Entonces, ¿cómo se le exigen ciertos estándares de servicio desde el Ayuntamiento de México si la legislación es débil para el ayuntamiento? Y eso lo tendría que hacer en otro plano el gobierno nacional. Oye, pero igual pasaba con las comunicaciones, porque la Ciudad de México por entonces es el centro neurálgico de los ferrocarriles y de las carreteras. Entonces todo eso como silvanaba en la política pública del ayuntamiento, por un lado, y por el otro, por ejemplo, el telégrafo y la telefonía que llegan también en ese momento, y los coches, ¿no? Que implicaba hacer una serie de avenidas, etcétera. Entonces, ¿fue un ayuntamiento conflictivo en la aplicación de la política pública o muy apegado a la oligarquía, digamos, económico-financiera, ¿no? Fue un ayuntamiento más contestatario hasta 1888, 1890. Ya cuando se cimentó el sistema. El ¿no? sistema. Y luego un ayuntamiento mucho más disciplinado a los designios del grupo financiero que lo controlaba a partir de 1890 y hasta 1910. Y luego un ayuntamiento profundamente reformista durante el maderismo. Se hacen 2 o 3 planteamientos de reforma municipal, de control de servicios entre 1911 y 1912. Lo que pasa es que no se consolida la experiencia democrática del maderismo precisamente por el golpe de Huerta en febrero de 1913. Entonces ya no sabemos cuál es la evolución, cuál podría haber sido la evolución posterior de ese modelo municipal. Lo que viene después es la revolución, lo que viene después son medidas de emergencia que ya no corresponden en la lógica porfiriana a la manera en que había venido funcionando el ayuntamiento. ¿Quiénes gobernaban realmente la Ciudad de México en estos 3 periodos que mencionas en el libro? Hay una diarquía, digamos. El hombre fuerte es el gobernador del Distrito Federal. Con mucha frecuencia hasta la década de 1890, un militar. A partir de 1890 designado por Porfirio. Por Porfirio Díaz, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. A partir de 1890 tienden a llegar allegados o miembros del grupo científico, Landa y Escandón, por ejemplo. Ese que estuvo mucho tiempo. Mucho tiempo, casi 10 años. Pimentel y Faguaga, por ejemplo, otro científico, ¿no? Claro. Y que están en el gobierno del Distrito Federal por 3, 4, 10 años. Y la diarquía consiste en que el ayuntamiento tiene algunas funciones, algunos de los presidentes municipales tienen una personalidad más o menos interesante y tratan de hacer la política en los términos de lo que le mandaba la ley al propio ayuntamiento. Sin embargo, estrictamente hablando, a partir de 1890 hay yo diría, un grupo compacto controlando tanto la gubernatura del Distrito Federal como el Ayuntamiento de México, como la Secretaría de Hacienda. O sea que era un esquema bastante conflictivo, ¿o no? Monolítico, diría yo, hasta la aparición del maderismo. Que en cualquier momento podía hacer eclosión, ¿no? Sí, yo creo que la ruptura política más importante en la experiencia municipal y en la experiencia de la Ciudad de México se da en los motines de mayo de 1911. Ahí ya estamos hablando de otra ciudad. Si la ciudad había sido más o menos disciplinada y más o menos porfirista durante 25, 30 años, los motines de mayo de 1911 son la señal de que Porfirio Díaz había perdido el control de la Ciudad de México. Los motines de mayo de 1911 son muy importantes porque son después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, entre Madero y el gobierno de Díaz, y antes de que Díaz presente su renuncia a la presidencia de la República el 25 de mayo. Algunos historiadores o cronistas maliciosos, Valadez, por ejemplo, sostienen que después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz pensó en una maniobra para de todos modos no renunciar, según estaba obligado por los tratados. Pero cuando vio la magnitud de los motines del 22, 23 y 24 de mayo, se convenció que no solamente había perdido parte muy importante del interior del país, sino que ya había perdido la Ciudad de México. La cohesión, ¿no? Porque eso era lo importante en el control porfiriano, ¿no? De hecho, los amotinados dejan perfectamente claro que su rebelión no es contra otra cosa, sino en favor de la renuncia de Díaz, porque se manifiestan enfrente del Palacio Nacional,
enfrente de la Cámara de Diputados y enfrente de la casa particular de Díaz. En la calle de la Cadena. En la calle de la Cadena. Hay una narración estremecedora de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, donde dice como una multitud de 10,000, 15,000, 20,000 personas se acerca ominosamente, digamos, a la casa de Díaz, estando todo el cuerpo diplomático adentro de la casa de Díaz, y hay ametralladoras montadas en las azoteas de la hay una crónica de un historiador joven que publicó en la revista Relatos de Historia, que por cierto en estas fechas cumple 3 años esta revista, que es alucinante porque se refleja a Díaz firmando la renuncia, redactando la renuncia, firmando con una lágrima cayendo de los ojos, con un dolor de muelas increíble, firmando la renuncia y con afuera el motín de la gente, ¿no? Exigiéndole la renuncia. Pues eso es una pérdida de control absoluto. Absoluto, además, en lo que Valadez llamaba la ciudad de los 30 años, es decir, la ciudad que se suponía que Díaz había apapachado, había financiado, había construido, etcétera. Ahí hay un motín enorme. Eso cambia la política municipal, la manera de entender la política local para los próximos 10 o 15 años en México. Muy interesante, Ariel. Vamos a otra pausa, Sandra. Así es la pausa de la media ya. Le recordamos que estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional, transmitiendo México y sus historiadores con Pablo Serrano Álvarez. Y el día de hoy tenemos para usted, quien nos llama a través del 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680, el libro Manuel Codorniu, El brillo de una estrella, avatares de un médico liberal del siglo XIX, de Enrique Morales Cano, editado por el INERM, y también tenemos 2 ejemplares de La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, de nuestro invitado Ariel Rodríguez Curi, una publicación del Colegio de México. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Saramago sin censura. Ven a San Ildefonso y descubre a este gran escritor, José Saramago, en la muestra La consistencia de los sueños. No te lo puedes perder. Para mirar, hay que ver 2 veces. Para aprender, hay que mirar los detalles. En el Museo Franz Mayer celebramos lo más destacado de 5 siglos de las artes decorativas y el diseño contemporáneo. Museo Franz Mayer. 25 años. A detalle. Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico. www.franzmayer.org.mx. Todos los días, millones de héroes de buen corazón trabajan sin descanso por construir el México que todos queremos. Con honestidad y respeto, con responsabilidad y entrega, con pasión. Porque saben que el futuro de nuestras familias y del país está en nuestras manos y en lo que somos capaces de hacer. Por eso, vivan las heroínas mexicanas y los héroes mexicanos, que juntos trabajan con toda su fuerza para que de verdad... ¡Viva México! Gobierno Federal. La Auditoría Superior de la Federación es una institución que efectúa auditorías a los organismos públicos para buscar la mejora de la administración de los recursos en beneficio de los ciudadanos. Emite recomendaciones para que los objetivos y metas de los programas públicos se desarrollen con eficiencia, eficacia y economía. Cuando detecta alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos, impone sanciones económicas para recuperar los recursos en beneficio del patrimonio público. Cámara de Diputados, 61ª legislatura.
Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Muy bien, pues estamos ya de nueva cuenta con usted, completamente en vivo, a través de Radio Ciudadana en México y sus historiadores. Hoy, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, conversamos con Ariel González Curi, historiador, sobre su libro Ariel Rodríguez Curi, sobre su libro La experiencia olvidada, el Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912. Le invitamos a que consulte como cada semana la página del INERM, www.inerm.gov.mx, para que lea los expedientes digitales que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. A partir de mañana usted podrá encontrar La expedición de Isidro Barradas, de Magdalena Más, y La muerte de José Clemente Orozco, de Mónica Barrón. Recuerde www.inerm.gov.mx, y continuamos con Pablo Serrano y Ariel Rodríguez Curi. Gracias, Sandra. Bueno, acabas de mencionar, Ariel, por ejemplo, familias como la Escandón, los Faguaga, ¿no? Pues que se hicieron casi pues de todos los alrededores de la Ciudad de México, de la original Ciudad de México, que son los que empiezan a fraccionar en este momento, ¿no? Ahí está muy claro el interés oligárquico, digamos, que jugaba esta ciudad, ¿no? Sí, hay un momento hacia 1890 otra vez, donde, a pesar de que el antecedente puede estar 20 años antes, pero hacia 1890 es claro ya que el negocio inmobiliario es uno de los futuros negocios de la Ciudad de México. Y esto hay que entenderlo bien en dos planos. Uno, la Ciudad de México no crece aceleradamente durante el Porfiriato. De hecho, hay historiadores que sostienen que como modelo urbanizador, el Porfiriato fracasa. Cuando inicia el Porfiriato hay un porcentaje de población viviendo en las ciudades y es prácticamente el mismo en 1910. Sin embargo, la Ciudad de México sigue siendo atractiva por otras razones. Se ponen de moda, se han publicitado muchísimo los ambientes sanos para vivir. Entonces, la gente, según va adquiriendo, las familias van adquiriendo ciertos recursos, tratan de dejar zonas insalubres con los famosos miasmas, expuestos a desechos orgánicos, etcétera, y buscar zonas más agradables o, en todo caso, que se consideraban más sanas para el desarrollo de las personas. Por eso la primera expansión de la ciudad es hacia el poniente, en este eje que va más o menos de la Alameda hacia Chapultepec, digamos, que es uno de los ejes favoritos de las élites o de las clases medias. Y ahí estos grupos de inversionistas van a descubrir que hay un negocio que promete. Es muy probable que una de las grandes fuentes de creación de riqueza, de acumulación de capital en el México contemporáneo haya sido el negocio inmobiliario. Algo que no hemos estudiado a fondo los historiadores. No, digo, hay muy pocos trabajos. Muy pocos trabajos, y que tenemos que hincarle el diente, porque usualmente pensamos en el desarrollo económico, en las fábricas, en los bancos, etcétera. Sí, eso son parte del desarrollo económico. Pero el negocio inmobiliario es un negocio que ha sido sumamente atractivo a las élites mexicanas y no sé si muy sano para el desarrollo de la economía mexicana. ¿Cuál era, Ariel, pues aprovechando que estamos hablando del ayuntamiento, como que la distribución económica de la Ciudad de México en el Porfiriato? Porque eso definió mucho el rumbo hacia el siglo XX. Yo creo que los contemporáneos tendemos a pensar que la Ciudad de México era lo que es hoy. Y curiosamente en 1900, por ejemplo, la Ciudad de México, el Distrito Federal es la tercera entidad más poblada de la República, no la primera. Y no tiene la primera lugar, digamos, en población dedicada a la industria, sino tiene el segundo, tercero o cuarto lugar. Es sobre todo una ciudad de servicios. No es una aglomeración industrial en el sentido que lo vamos a conocer en los 1940, 1950, 1960. Algo cambió, seguramente que tiene que ver con la revolución, que lo convirtió en una aglomeración industrial, pero antes de eso la ciudad era sobre todo una ciudad de negocios, de comercio, de transacciones financieras, de artesanos, etcétera. Y también a nivel de educativo, ¿era atrayente?
Quizás al final del Porfiriato, ¿no? Seguramente al final del Porfiriato y de todos modos antes de 1910 el déficit en la educación básica es enorme en la Ciudad de México. Están estudiando el 40 o 50% de los niños en edad escolar. Es decir, no hay una cobertura total para los niños que necesitaban educación. De hecho, uno de los últimos grandes proyectos de Justo Sierra en la Secretaría de Instrucción Pública es construir escuelas macizas, grandes e impresionantes, tal como han mostrado algunas investigaciones recientes, para los niños de la Ciudad de México. Sin embargo, se construyen de esa envergadura 8 escuelas, ¿no? De todas las llamadas que hemos recibido, hay una preocupación por parte de nuestros radioescuchas en torno a los impuestos, Ariel. O sea, cómo se pagaban impuestos, cómo se aprovechaban esos impuestos y qué intereses había en juego en los impuestos y si esto se reflejaba en el crecimiento de la ciudad o en el estado de las comunicaciones, etcétera, de la ciudad. Les daré 2 ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los ingresos municipales en 1884? ¿En qué consistían? Había 5 rubros principalísimos. El más grande de ellos, alrededor de unos 550,000 pesos de esa época, era el impuesto que se llamaba derechos municipales. Ese impuesto ya no existe en la actualidad. Era una especie de alcabala, es decir, era lo que se cobraba a los productos por entrar a lo que era el territorio de la Municipalidad de México. Era literalmente una aduana interna. Y eso representaba 40-45% del ingreso total del ayuntamiento. Muchísimo. Es un impuesto de antiguo régimen todavía cobrado durante el Porfiriato. El segundo impuesto más importante municipal, los mercados. En 1884 representaban unos 120,000 pesos. El tercer impuesto más importante, agua. 69,000, 70,000 pesos. ¿No? El cuarto impuesto más importante de la ciudad en 1884, predial. Es decir, una fracción del valor de la propiedad lo cobraba el Ayuntamiento de México. Lo que es muy interesante tener presente es que ese impuesto, el predial, era compartido con el gobierno federal. La tajada más grande del impuesto predial en la Ciudad de México se lo llevaba la Secretaría de Hacienda. Y había otros impuestos como pavimentos y atarjeas, etcétera, etcétera, que eran muy, muy menores. El impuesto más importante es derechos municipales y el que le sigue es mercados y el que le sigue es predial. Fíjate. Bueno, ¿y esto se mantuvo hasta 1910, 11? Hay una ruptura muy importante en 1903, porque todos estos impuestos que mencioné para 1984 se convirtieron todos en impuestos federales. A partir de 1903, el ayuntamiento perdió el derecho a cobrar impuestos en la ciudad y todos los impuestos municipales se convirtieron en impuestos en favor del gobierno nacional. Hubo una estatización, llamo yo en el libro de este proceso, del municipio de México desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista estrictamente político, con una ley que impuso Díaz en 1903, que prácticamente rompió la tradición gaditana, la tradición que venía de Cádiz en la administración de la ciudad, y federalizó o estatizó toda la administración municipal. De hecho, no existen municipios a partir de 1903 y hasta 1914 en que un decreto de Venustiano Carranza reinstaura la legislación anterior a 1903. Pero es muy interesante porque lo hace Porfirio Díaz en la Ley de 3, porque se dieron cuenta que era relativamente fácil cobrar impuestos en la Ciudad de México, era relativamente barato cobrarlos, baratos para el gobierno, y llegaban inmediatamente a las arcas municipales. Por eso en 1903, esta estructura de impuestos que les mencioné hace un momento, se van a convertir en otra cosa completamente distinta. Oye, ¿la reforma electoral de 1904 afectó de alguna manera al ayuntamiento? Sí, porque hasta 1903 los ayuntamientos se eligen de manera completa cada año. En diciembre los ciudadanos votaban y en enero tomaba posesión el nuevo ayuntamiento. La ley de 1903 hace que se renueven por mitad los regidores, son 21 regidores, una mitad digamos en un año y la otra mitad en el año que le sigue, pero los regidores se convierten más o menos en
un adorno simbólico, etcétera, porque ya no tiene personalidad jurídica el Ayuntamiento de México, ya no tiene propiedades, ya no cobra impuestos, las elecciones son cada 2 años y además están pues la pirurriza porfiriana ahí metida, y entonces se convierte en una suerte de referencia simbólica. Por eso los maderistas, la demanda central de los maderistas de la Ciudad de México es regresar a la legislación anterior a 1903. Claro. Bueno, ¿y cuál era la relación en este momento? Porque pues se ve así como que un estancamiento, pero que se vislumbra un conflicto con las municipalidades de los alrededores, que ya se las estaba empezando a tragar. Eso es interesantísimo porque lo más interesante es que no los hemos estudiado a profundidad y esto hay que hacerlo, ¿no? Para empezar. Pero cuando los maderistas tratan de hacer una reforma municipal en 1912, les piden la opinión a los ayuntamientos de Coyoacán, Mixcoac, San Ángel, Tlalpan, etcétera. Y lo que ellos dicen es que su población es relativamente pequeña y por lo tanto ellos preferirían que la Secretaría de Hacienda siguiese cobrando los impuestos y se los regresara vía el presupuesto. Un punto de vista completamente distinto al de la Ciudad de México, que cobraba muchos impuestos, y entonces el ayuntamiento sí quería cobrarlo directamente y no que se lo regresara a la Secretaría de Hacienda, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que se está expandiendo la Ciudad de México, el corazón urbano del Distrito Federal es la Municipalidad de México. Se ha desbordado un poco hacia Tacubaya, que ya es una importante conurbación, y hacia Mixcoac, pero nada más. Todos los demás son prácticamente municipios rurales. En cierta historiografía, hasta hace muy poco, se decía que en la Ciudad de México la revolución, pues como que había pasado así un poco desapercibida, pero ya vemos que no. O sea, se dan estos motines maderistas, ¿y qué pasa con esta ciudad pues no solamente en el maderismo, sino después con el huertismo y hasta el constitucionalismo? Yo creo que esa pregunta, Pablo, es absolutamente clave. Es un mito, un poco antichilango incluso, diría yo. Sí, porque la revolución se hizo en las regiones y aquí no pasó nada. Y se hizo contra el centralismo y aquí no pasó nada. No, lo que en este libro trato de mostrar, así como en la historia del desasosiego, un libro donde trato directamente la revolución en la Ciudad de México, son 2 cosas. Uno, que los motines como los de mayo de 1911 se van a repetir hasta 1915, pero por distintas razones. En 1915 va a haber muchos motines para exigir a las tropas revolucionarias la provisión de alimentos. Y son motines importantísimos. Sí, por la crisis de 15, ¿no? Por la crisis de 15, que recorren los mercados, los negocios, los saquean, que acosan la Casa de Obregón, por ejemplo, exigiéndole que regule el abasto de alimentos de la ciudad, etcétera, etcétera. Son momentos muy, muy difíciles. La otra cosa que es importantísimo y que a mi juicio muestra la participación muy importante de la Ciudad de México en la revolución, es la huelga general de 1916, que la hemos tenido un poco como un intento muy romántico de una serie de sindicatos, pero que en realidad acabó en nada. Falso. La huelga general de 1916 es porque un grupo de sindicatos, el más importante es el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, querían que la moneda fiduciaria, es decir, los billetes, estuvieran respaldados en oro. ¿Por qué? Porque la inflación es muy, muy grande, porque el desabasto es muy grande. Así es. Por lo tanto, convocan una huelga general y como tenían el control de la presa de Necaxa, bajan el switch y la Ciudad de México queda a oscuras o con problemas un par de días. Fíjate. Digamos que es el único caso de una huelga general en la historia mexicana. Y es el único caso donde la huelga general se realiza, aunque fracasa. Es, digamos, reprimida por el gobierno de Carranza. Sin embargo, ahí hay un elemento muy importante que se gesta en la Ciudad de México. Las personas están protestando porque el precio de los alimentos se han vuelto inalcanzables. Y por lo tanto, proponen una medida de política económica. Respaldar en oro los billetes de los bancos, que a nosotros nos puede parecer, digamos, de sentido común, pero no necesariamente lo es en ese contexto. Pierde la huelga, pero gana la demanda. Quiero decir, pierde la huelga porque son reprimidos, son encarcelados los dirigentes y sobre todo uno es condenado a muerte, aunque después Carranza le cambia la pena de muerte por una prisión que iba a ser en principio larga y después lo deja salir, lo amnistía.
Pero lo que es más fascinante es que la demanda de los huelguistas es aceptada por Carranza y hacia 1917 se vuelve al patrón oro para respaldar la moneda fiduciaria. Es decir, que la demanda de los huelguistas ganó en la política. Y hay un intercambio de correspondencia fascinante entre ese dirigente del Sindicato Mexicano Electricista que iba a ser originalmente fusilado y Carranza, donde este dirigente le da las gracias por haberlo amnistiado y le dice, y además pues se cumplió nuestro pliego petitorio, ¿no? Esa es la contribución de la Ciudad de México a la revolución, que es fundamental. La otra contribución es la cultura política de la capacidad de autoorganizarse de los pobladores. Claro. Eso va a quedar muy marcado por la experiencia del hambre de 1915. Todo esto que criticamos mucho, que llamamos clientelismo, etcétera, etcétera, y que tiene partes criticables, pero que tiene partes también muy valiosas, proviene de esta reconfiguración política de la ciudad durante la revolución. Claro. Y esa es una de las grandes aportaciones de la Ciudad de México a la cultura política mexicana. Yo creo que fue una ciudad revolucionaria, porque fíjate, los motines maderistas, ¿no? Después llega Madero y pues esto era un desgarriate, porque además coincidían aquí muchas fuerzas y actores sociales que venían de distintas regiones, de paso o no. Después, pues la famosa decena trágica, que fue verdaderamente una gran tragedia y que los habitantes padecieron mucho. Después el autoritarismo de Huerta, y después hubo una serie de huelgas de hilados y tejidos, esta que dices de los electricistas, de empleados gubernamentales. Bueno, y después los zapatistas y los villistas y los obregonistas que coinciden acá. Realmente fue una ciudad revolucionaria, ¿no? Sí, cambió su cultura política en muy pocos años. Yeah. Digamos, pasó de una cierta pasividad o condescendencia con el régimen porfiriano a una gran capacidad de autoorganización para adaptarse primero a la guerra y al hambre, una cosa que fue enormemente cruenta en la Ciudad de México y en sus alrededores. Sí, mucho. 1914, 1915 y 1916 son años de hambre. Y son años de enormes enfrentamientos bélicos entre las tropas carrancistas y los zapatistas en las goteras de la Ciudad de México, muy cerca de la Ciudad de México. Y por otra parte, ya habiéndose aprendido a organizar, aprendieron que la organización sirve también para hacer interlocución con la autoridad política. Y eso es algo que no hemos perdido. ¿No? Eso es algo que sabemos hacer bien en la Ciudad de México y yo creo que es un activo de la cultura política. Aunque a la gente no le guste que manifestaciones, que plantones y todo, es una manera relativamente pacífica de hacerse visible ante la autoridad. Claro. Y viendo el contexto del país, es una medida bastante civilizada. Claro. Oye, Ariel, ¿y qué pasó con el famoso ayuntamiento en estas épocas convulsas de la Ciudad de México? Porque pues, ¿cuál política pública ahí? Pasó la de Caín, digamos, sobre todo durante la fase de la lucha de facciones. El Ayuntamiento de México a lo largo de todo de la segunda mitad de 1914 y la primera mitad de 1915, se empecinó, para su bien, en decir somos neutrales, no somos villistas, no somos zapatistas, no somos carrancistas. Somos ayuntamiento constitucional, decían ellos, no ayuntamiento constitucionalista. Hay que recordar que la Ciudad de México fue ocupada por las facciones revolucionarias 7 veces entre julio de 1914 y julio de 1915. Si hubiese tomado partido el Ayuntamiento de México por alguna de las facciones, seguramente no hubieran sobrevivido al paredón. No lo hicieron. Ningún regidor fue fusilado por causa de su adhesión a alguna de las facciones. Pero en realidad lo que más trabajo le costó al Ayuntamiento de México, y luego una vez ganada la guerra de facciones a los carrancistas, fue estabilizar el abasto de alimentos en la ciudad. ¿Y como qué hizo? Una prioridad fundamental. Una absoluta. ¿Y qué hizo Carranza? Un norteño de Coahuila que no conocía muy bien la Ciudad de México, le encargó al ayuntamiento que organizara el abasto de emergencia, con tiendas de expendios de productos básicos, decían ellos, una especie de tiendas a precios subsidiarios para vender maíz, azúcar, café, chile. Se llegaron a instalar hasta 40 tiendas de estas de emergencia, pues, ¿no? Y fue una de las tareas más ingratas que se le encargó al Ayuntamiento de México, pero más o menos la libró, más o menos la hizo, y no le quedó más remedio a Carranza, que no quería reconocer el régimen municipal en la Constitución del 17 para el Distrito Federal, no lo quería. El proyecto original de Carranza dice, la Ciudad de México se va a administrar directamente desde el Ejecutivo.
El constituyente se lo rechaza porque le dijo, entre otras cosas, a lo que tú te referías. Esta ciudad ya hizo su parte en la Revolución Mexicana y no puede ser que la demanda central o una de las demandas centrales de la Revolución Mexicana, municipio libre, se le quite a la capital nacional. Entonces el constituyente le impone a Carranza el régimen municipal para la Ciudad de México. Que dura hasta 28. Hasta 1928, con muchos problemas, con algunos éxitos, y Obregón genera las condiciones políticas, digamos, suficientes para desaparecerlo. Y lo que desaparece Obregón no solamente es el régimen municipal que venía de la Constitución de 1917, sino yo sostengo en el libro, lo que desaparece Obregón es la tradición de gobierno local que había inaugurado en México la Constitución de Cádiz. Definitivamente. Bueno, ¿y cómo se desarticula todo eso? Porque debió de ser algo complicadito, ¿no? Entre los intereses en juego, entre los revolucionarios, porque además estos puestos en los ayuntamientos eran como botín político, ¿no? En algunos casos así lo eran. Entonces, no fue tan complicado porque estaba muy desprestigiado el modelo municipal en la década de los 20, sobre todo en la segunda mitad. Entonces, lo que hace Obregón es generar una mayoría en el Congreso para aprobar la nueva legislación, y con la sola oposición de un voto interesante, se oponen pocos, pero el que habla por los opositores a esta reforma es Vicente Lombardo Toledano, que tiene una intervención muy citada al respecto. Pero no hay gran estremecimiento, realmente el municipio de México desaparece como de muerte natural, y se inaugura este modelo que recuerda a la Ley de 1903, donde hay un jefe de gobierno, un jefe del departamento, designado por el presidente, sin responsabilidad ante ningún órgano colegiado, y delegados, porque eran los representantes de ese jefe en las circunscripciones del Distrito Federal. Por eso los seguimos llamando delegados. Y ese modelo dura de 1929 a 1997. Que es increíble eso, ¿verdad? Sí. Ariel, ¿por qué la experiencia olvidada del Ayuntamiento de México? ¿Por qué ponerle la experiencia olvidada? ¿Porque no se había estudiado nada de eso? ¿O porque supongo que el lector contemporáneo tiene más dificultades para imaginar que en el Distrito Federal existió un régimen municipal clásico. Así es. ¿No? Y es una experiencia de gobierno que es casi universal, al menos en nuestra propia república es constitucional, pero no lo era, y de cierta forma no lo es todavía de manera acabada para el Distrito Federal. Recordemos que la reforma política para el Distrito Federal está estancada todavía en algunas cuestiones, ¿no? Entonces ahí hay un... Lo cual es increíble, ¿no crees? Sí, es increíble. Yo por eso quería llamar la atención respecto a que así se gobernó la ciudad durante 120 años, con un sistema municipal. Claro. ¿Tú crees que retornaremos al sistema municipal en algún momento? Digo, si las fuerzas políticas y todos los actores se ponen de acuerdo, lo cual es un poquito difícil ahora. Mira, va avanzado. Ya se elige al titular de la autoridad política, el jefe de gobierno, es un gran avance. Se elige a los 16 delegados. Se elige una asamblea una asamblea legislativa que ya puede hacer leyes, al principio no podía. Entonces hemos avanzado mucho ahí. Hacen falta ajustes en la relación entre el Distrito Federal y el gobierno nacional. Eso es indisputable. Y la otra cosa que me parece también muy importante es, y que está ya en el ambiente político, es necesita el Distrito Federal no un estatuto de gobierno, sino una constitución propia. A mí me parece que sí, para garantizar una serie de derechos que ya ha adquirido la población y que si cambian los vientos políticos podrían desaparecer. A mí lo que me parece fundamental es crear un documento muy fuerte que garantice los derechos de los ciudadanos, y podría ser en la forma de una constitución. Historiográficamente, este libro pues aporta muchísimo, porque desconocíamos estas historias, la verdad. Pues eso espero, pero sí. Y además porque tenemos temor a hacer historia de las instituciones políticas. Y las instituciones políticas son en realidad mucho más divertidas de lo que la gente piensa. Si uno ve los debates entre los regidores que levantaban acta de todas sus reuniones, bueno, a veces uno se aburre, pero a veces uno se carcajea. Es decir, hay que volver a acercarse a las instituciones políticas y hay que escribir y a veces reescribir su historia, porque tenemos visiones muy estereotipadas. Claro. Ariel Rodríguez Curi, muchas gracias por venir a México. Y sus historiadores, amigas y amigos, compren este libro, si no se lo llevaron estos 2 ejemplares que trajo Ariel. Se llama La experiencia olvidada, el Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912,
publicado por el Colegio de México realmente y por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de Azcapotzalco. Es un libro de fácil lectura, aprende uno muchísimo con respecto a la historia de nuestra Ciudad de México. Muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Sandra. Ganadores del libro Manuel Codorniu, Avatares de un médico liberal en el siglo XIX son José Manuel García Rodríguez, Hugo Sánchez Martínez y Marisol Díaz. Y los ganadores del libro La experiencia olvidada de nuestro invitado son Adrián Gutiérrez y Jesús Rodríguez. Recuerde que sus libros estarán en las instalaciones del INERM en la calle Francisco y Madero número 1, San Ángel. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. En la operación técnica, Raimundo Fierros. El día de hoy estuvo Elsa apoyando también la producción. Así es, mi coconductora apreciadísima. Así es, Elsa Aguilar. Que durante 3 meses vino, y porque yo estaba malito, entonces ahora por eso me toca a mí, pero viene a apoyarme porque los extraña. Así es, Pablo Serrano Álvarez, hasta dentro de 8 días. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Y quédense porque a continuación, Política para qué en Radio Ciudadana.